Publicar Latino TV presenta Entrevistas. Lo estás escuchando, lo estás viendo. Somos Publicar Latino TV, tu canal latino en París. Bueno, muchas gracias. Lajo, escucho que te dice, pero es Luzgardo Lajo. Claro, Luzgardo Lajo. ¿Por qué no te llaman Luzgardo? Yo supongo que es por una cuestión de facilidad. O sea, es más fácil decir Lajo que Luzgardo. Y digamos que también en un momento de eso, para mí sonaba como un nombre de guerra, el nombre de batalla, Lajo. Entonces ya, quizás, no sé, yo también lo acepté así. Así decidiste. Claro. Te agradezco. Claro, se impuso con el tiempo, o sea, al final todo el mundo me conoce por Lajo. Muy bien, te agradezco el espacio, un momento para conocerte un poco más. Lajo, cuéntanos de ti, arequipeño. Sí. ¿Qué pasó de Arequipa a París? ¿Cómo llegaste? Cuéntanos de esta pequeña trajice, por decir pequeño, pero has venido hace muchos años atrás. Cuéntanos, Sí, por sí, favor. sí, claro. Mira, sucedió cuando yo tenía 25 años, era estudiante de la Universidad de San Agustín, en Arequipa, y a la vez también músico, o sea, tenía mi grupito folclórico allá con los amigos del barrio, hacíamos muy buena música folclórica. Y en esos tiempos había grupos que venían a Europa, o sea, y en cierta forma era también un poco nos ilusionaba, ¿no? O sea, Un que sueño. los grupos, claro, te ilusionan, ¿no? Sí, claro, o sea, porque en esas épocas era muy utópico un viaje de este tipo, ¿no? Para una persona de clase media, o sea, no imaginaba, ¿no? ¿Cuántos meses tiene que trabajar para poder hacer un viaje a ¿no? Europa? Y Claro un que lugar sí. que no conoce, no había como ahora la interacción que existe, ¿no? Que ya sabes, tienes dónde llegar, tienes gente, ¿no? En esa época era un poco todo nebuloso. Entonces, en esos años, en el año 93, uno de los grupos que ya había estado acá en búsqueda de nuevos integrantes me contactó. Y bueno, llegamos a un buen acuerdo y me vine. El grupo radicaba en Austria y entonces... ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo Zair Yachta, un grupo muy importante en Arequipa. ¿Qué tipo de música tocaba? Música folclórica. Claro, lo que en ese tiempo le llamábamos la música latinoamericana, ¿no? Que era a base de quena, charango, zampoña, guitarra y... ¿no? Nos contabas, además, que estudiabas ingeniería mecánica. Sí, sí. ¿Decides dejar esa profesión por la música? Mira, no es que decidí dejarla, ¿no? O sea, mi primera intención era venir, visitar, o sea, cumplir la experiencia, ¿no? De estar acá y después regresar, bueno, y continuar con la vida que yo había planificado allá. Pero justo antes de partir mi padre me dio una chispita, o sea, porque yo también me iba con un poco de temor, o sea, los padres así no te dejan, te dicen, ¿cómo vas a ir? Dejar los estudios y termina tus estudios y vas después, ¿no? Es un poco Yo tenía un poco de temor, le dije, papá, mira, termino mis estudios, después yo regreso en 2 años. Y mi papá me dice, pero ¿y por qué no intentas más bien hacer tu vida allá? Entonces me dio una chispita así, yo inesperada, o sea, y desde ahí, bueno, dije, ¿por qué no, no? Y se presentó, entonces yo cuando ya llegué ya vine un poco con esa visión, ¿no? O sea, de intentar hacer algo acá, ¿no? Inicialmente eran 2 años en Austria. Claro, era un contrato por 2 años cuando yo vine. Entonces, Era hacerlo y regresar a Perú. Claro. ¿En claro. qué universidad estabas estudiando? San Agustín. San Agustín de Arequipa. Pero ya, como bien me estás contando, tu padre te puso Bueno, me idea dio una chispita, sí. Claro, ya te dio la Entonces, idea. claro, digamos que me dio esa abertura que yo no lo había pensado. Entonces, ya cuando ya entra eso en tu cabeza, entonces ya lo consideras, entonces ya te puede crear, ¿no? Esa... Bueno, y así fue, entonces... ¿Y qué pasó de Austria a París? ¿Cómo fue? Bueno, yo pasé muy buenos años en Austria, son unos años muy hermosos y sobre todo, claro, muy formativos, o sea, porque cambiar de lugar de vida no es tan simple, ¿no? O sea,
son otras costumbres, otra forma de ser, tienes que desarrollar otro carácter para enfrentar una sociedad diferente y en cierta forma, como toda sociedad extraña, siempre es un poco hostil, ¿no? ¿Y como qué? ¿Qué recuerdas? Entonces, en Austria fue un país que te enseña mucho el respeto a la persona, el respeto a sí mismo, y eso lo viví durante 5 años, entonces como que te fortalece, ¿no? Tú vienes armado, o sea, yo de Austria salí con una especie de armadura, como me sentía capaz de ir a cualquier sitio y de verdad, o sea, yo recién analizando años después lo comprendo así, ¿no? Porque, digamos, yo en ese tiempo tú no piensas tanto, tú siempre actúas, simplemente actúas, ¿no? Entonces eso fue entonces cuando llegó la oportunidad de, bueno, diferentes cosas, ¿no? O sea, a veces uno quiere ser independiente y también se presentó la oportunidad de formar mi familia, o sea, yo me casé conocí a mi esposa en Francia. Entonces, la primera intención era ir a vivir con ella en Austria. Yo no pensaba dejar Austria, pero finalmente las cosas se dieron de esa forma, ¿no? Venir acá y ya yo dije, ya también me voy allá. 5 años estuviste en Austria. Sí, 4 años, el último año más o menos lo pasaba entre... ¿Todo ese tiempo hiciste música allá? Sí. ¿Con el grupo? Con el grupo, claro. Wow. Claro. ¿Iban a tocar a lugares latinos o en general a los... No, allá no hay mucho lugar latino, o sea, porque eso es lo que un poco llama la atención. Hay muy poca gente, ¿no? Pero en el país y quizás en la época también, supongo, no sé cómo será ahora, pero había un espacio, o sea, cultural donde se podía evolucionar, ¿no? Había regularmente conciertos, ¿no? Actividades culturales, mucho concierto didáctico, o sea, a los niños de Austria íbamos y, o sea, había un espacio donde se podía trabajar, trabajábamos muy bien, o sea, y también, claro, o sea, claro, también había música de animación, pero todo dentro de la música, o sea, sí se podía trabajar muy bien. Está bien, digamos. Sí. ¿Y ese paso a Francia qué significó? ¿Que empezabas de cero nuevamente? Bueno, yo no sabía exactamente, o sea, yo suponía que en Francia podía hacer lo mismo, ¿no? O sea, hacer la música, pero es totalmente diferente el ambiente, o sea, es bien... Entonces, se me dificultó. Okay. Para mí se me dificultó. O sea, yo tenía una forma de trabajar allá, una forma que acá fue un poco diferente. No va a decir, no vamos a calificarle peor o mejor, pero esa diferencia me costó trabajo a mí asimilarla y finalmente como músico no conseguí lo mismo que conseguí allá, ¿no? Y también, bueno, o sea, debo decir también que la exigencia y la competencia musical acá es mucho más grande, ¿no? Allá, como te digo, éramos muy pocos los latinos, éramos muy pocos, entonces entre nosotros éramos todo el espacio latino que había. Así es. En cambio que el espacio latino es mucho más grande y acá te digo que hay súper buenos músicos, ¿no? O sea, entonces... Empezar aquí, pero claro. A ver, ¿cómo empezaste? Me contabas que tuviste que hacer otros trabajos. Bueno, la primera cosa, o sea, yo vine como músico, ¿no? O sea, acá, como te comentaba, o sea, y con mucho agradecimiento, ¿no? O sea, la primera persona que me abrió las puertas así grandes, no solamente de la música, sino del corazón, yo diría, fue Ricardo Izaguirre, el gran director de coros, ¿no? De acá, él apenas me conoció, inmediatamente, ya, ven acá al coro, vemos qué podemos hacer, ¿no? Y es alguien que te valora, ¿no? Valora tu condición musical, todo. Entonces, sí, con él, claro, o sea, fue un primer paso, una primera abertura y bueno, o sea, después también, y poco a poco iba conociendo, ¿no? Pero en los inicios, ¿los inicios claro, fueron claro. fáciles o difíciles? Hay muchos, y hago la pregunta esto a muchas personas y latinos que llegaron justamente a París con un sueño, con una aspiración, y quizá al inicio no es tan fácil, pero es una lucha y se puede lograr, como son sí, su ejemplo de vida. Que, o sea, todos esos años que yo te hablo, o sea, puede haber sido difícil, ¿ya? Pero, o sea, pienso que había bastante entusiasmo en mi persona, o sea, que cuando estás con ese entusiasmo, esas ganas entonces, esas cosas no te parecen difíciles, ¿no? Ahora cuando yo me pongo a pensar, dije, ¿cómo hice eso? ¿Cómo pude estar? Pero en ese tiempo yo pienso que yo lo sentí así como una aventura más, ¿no? O sea, quizás a veces la despreocupación cuando eres joven, o sea, dices, no,
no va a pasar, todo va a salir bien. Entonces yo estaba lleno de entusiasmo. Y llegas a París, me dijiste que logras encontrar un trabajo como chofer, un trabajo estable. Mira, después, o sea, no fue inmediatamente, o sea, yo estuve tratando de no conseguir, no establecerme como músico, buscar, pero después se presentó esas oportunidades, ¿no? O sea, cuando estás de músico estás un poco con el riesgo, ¿no? El fin de mes, como, por lo menos en ese tiempo que yo no conocía a mucha gente, ¿no? Entonces se presenta esta oportunidad de trabajar como chofer, entonces ya inmediatamente dices, es un sueldo fijo. Esa es otra cosa, es un parámetro importante cuando estás así, sueldo fijo, o sea, nunca te lo has imaginado. Entonces, porque siempre estás al azar, ¿no? Este mes cómo va a pasar, ¿no? Pero dices, ya, tiene un sueldo fijo, no es mucho, pero es fijo. Entonces, entonces uno lo asume y también con el mismo entusiasmo, también. Ya la gran ventaja, tienes la gran ventaja que empiezas a conocer la ciudad de memoria, ya conoces la ciudad más que los mismos franceses, ¿no? O sea, en muchos casos los peruanos guiamos a los franceses para la ciudad porque claro, esos trabajos pequeños, o sea, te dan esas ventajas. Pero sí, estuve 3 años así con un camión repartiendo, ¿no? diferentes productos y todo eso, ¿no? Que también, o sea, había muchas empresas peruanas en ese tiempo, o sea, empresas de peruanos que daban trabajo también a otros peruanos, otros latinoamericanos. Sin embargo, tu sueño era la música y es la música, entonces a pesar de tener esa estabilidad, decidiste hacer otra cosa. Bueno, sí, o sea, siempre la música y como en este caso la técnica de sonido, ¿no? O sea, que empecé a desarrollar desde que llegué a Austria, ¿no? O sea, empecé a interesar, o sea, había quizás más facilidad de acceder a los aparatos, lo que el trabajo nos permitía y además era necesario equiparse, ¿no? De aparatos como la consola, los micrófonos, ¿no? Algunos parlantes, que es necesario para trabajar como músico. Pero bueno, como yo tenía estudios universitarios, yo empecé más o menos a coger ese rigor de la universidad en mi aprendizaje también, ¿no? Primeramente autodidacta. Y bueno, en esos países, en Alemania, en Austria, abundaba la información al respecto. Las revistas, los libros, había en abundancia. Entonces me empecé a impregnar y me gustaba, o sea, pasábamos a veces en el trabajo, o sea, viajábamos horas y 6 horas de viaje, esas 6 horas me pasaba pegada ahí a las revistas, a los libros. Y cuando no trabajábamos me metía ahí, me alquilé un sótano y ahí estaba con las máquinas al mismo tiempo que la música. O sea, era algo constante, por lo que me estás diciendo, sí, siempre sí, presente. ¿Y cuál fue claro. el primer equipo que compraste? ¿Con cuál que me dices? Ya, mira, justamente eso lo recuerdo bien porque uno de los hobbies, ¿no? De los músicos, ¿no? Cuando estás viajando en sitio, llegas a una ciudad, por ejemplo, llegas a Múnich y lo primero que vas a visitar no es las atracciones turísticas, sino la tienda de música. La tienda de música base, entonces son tremendas tiendas donde vas y ahí puedes pasar todo el día mirando todas las novedades, los aparatos que nunca has visto en tu vida. Y una vez, en una de tantas, yo venía a aparecer la primera consola digital de Yamaha, que son ahora una de las más famosas consolas que se usan. La primerita, casi experimental, que era automatizable, o sea que el vendedor no las vendía así porque apretaba un botón y se cambiaba todos los parámetros inmediatamente. Y entonces yo no pude dormir hasta comprarme esa consola, no pude dormir y ¿Recuerdas aún cuánto te costó? Sí, claro, me costó un ojo de la cara, ¿Y tú trabajas con esa idea? ¿Me tengo que comprar? Sí, claro. Entonces la tuve que comprar. Entonces me pasaba día y noche estudiando. Después, claro, esa primera consola era una decepción a nivel sonoro, porque era la primera que había salido, no tenía buena resolución, hacía mucho ruido. Pero tenía la ventaja que tenía, era una escuela perfecta para todo lo que se venía después, ¿no? Todo lo que era la técnica digital. Y yo aprendí con eso. Ahí, entonces yo me pasaba día y noche, o sea, la gente no me miraba en la calle, yo estaba ahí estudiando, experimentando y así.
Publicar Latino TV llega gracias al auspicio de Tiendas El Inti, Restaurante Peruano Claire de Luna, Latino Market, Pues ese era más o menos, ¿no? La música es tu pasión. Y claro, o sea, claro, eso iba de la mano de la música, claro, el objetivo era poder grabar mis propias canciones, estar, ¿Querías ser cantante? No. Músico, no, compositor. nunca me he visto como cantante, o sea, más como crear música, componer música, sí, compuse una que otra, e incluso ahí en ese sótano que te cuento, grabamos un disco con el grupo, ¿no? ¿Qué grupo? El grupo Said Díaz, latinoamericano. claro, con el que trabajaba. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, o sea, para ese disco yo hice 6 composiciones. Claro, no llegó más allá, ¿no? O sea, todo era, como te digo, en el ámbito de lo que nosotros trabajábamos, ¿no? O sea, nuestros discos se vendían después de nuestros De los conciertos, ¿no? eventos, ajá. Entonces, sí, bueno, si yo puedo rescatar de ahí, hay 2 temas que sí, me gusta, me siento orgulloso de ellos, uno que se llama Al otro lado del mar, justamente que habla un poco de la experiencia de un emigrante, ¿no? Y otro tema que se llama Perú, que es o sea, la visión que yo tengo del Perú como pueblo, más que todo, más como... Y que también, o sea, claro, a mucha gente le gusta. Bueno, ya ese es otro capítulo. Otro capítulo que estamos conociendo, Claro, está bien, claro. también la de compositor. Claro, sí. Dejaste ahí, sin embargo, como que lo tienes ahí como algo muy, me decías muy tuyo, que algo como componer sí. para ti. No descarto la posibilidad de hacerlo un día, pero, o sea, digamos que uno que estoy bastante concentrado ahora, ¿no? En mis proyectos ¿no? Empresariales y todo eso, y quizás tengo el efecto de postergar todo, ¿no? O sea, digo, ya llegará mejores momentos, ya quizás lo dejo para después, ya cuando estén mejores condiciones musicales. ¿Y de qué tipo? ¿También folclórica o ya has cambiado un poco el género que te gustaría Mira, desarrollar? me gusta escuchar todo tipo de género, todo lo que puedo aprender lo aprendo, o sea, será con las armas que tenga en ese momento, ¿no? O sea, no lo he decidido todavía. Principalmente sí, o sea, más de ese lado. Claro, no puedo hablar de folclore porque, o sea, folcloristas son los que están en el pueblo mismo, que todos los días están en el sentimiento popular y ellos crean folclore, ¿no? Quizás basado con instrumentos folclóricos que son los que puedo tocar y sí, eso sí. Como fusiones de repente. Claro, o sea, algo en base a los instrumentos folclóricos, ¿no? O sea, eso así. No. ¿Y cuándo crees que te entró el bicho de la música en tu vida? Porque eso era de niño, ¿ha venido? Sí, o sea, yo pienso que eso... o sea, en realidad lo que yo pienso, o sea, lo que yo estoy casi seguro, ¿no? Sé que cuando yo era niño, antes de que yo me acuerde, mis hermanos mayores tenían un tocadiscos en la casa y que en esas épocas era quizás todavía novedoso, ¿no? Los años 70 o quizás para la familia, entonces ellos lo tocaban mucho y los únicos discos que tenían eran los que les regalaba. Por ejemplo, tenía un tío que era melómano, le regalaba de Beethoven, de Bach, lo que tenían, ¿no? O sea, los tíos mayores, ¿no? Que eran, buscaban música selecta. Y también los discos de las fiestas, todo. Yo me acuerdo, o sea, tengo un vago recuerdo de que yo pasaba mi tiempo a estar así sobre el tocadiscos, era en un mueble, ¿no? Entonces yo estaba así mirando cómo giraban los discos. Y he pasado horas así a escuchar y... ¿Cuántos años tenías? 6. Yo pienso que desde los 3 años me han debido, o sea, mi hermano una vez me reprochaba, me decía, ya me tenías loco con escuchar, entonces yo digo, mi hermano que me ha hecho escuchar seguramente mucha música. Y después, claro, cuando tengo 5 o 6 años que ya me acuerdo, sí, también, o sea, me acuerdo que me encantaba ponerme ahí a mirar el tocadisco, cómo caían los discos y cómo pasaban los colorcitos, y al mismo tiempo yo memorizaba todas las partes de una canción. No sabía qué instrumentos eran, no sabía que era un bajo, no sabía que era un bongo, pero sí los diferenciaba, o sea, sabía eso, sí, de eso tengo un recuerdo muy certero. Muy bien, entendemos. Y después, entonces.
el verdadero contacto con la música, ya como músico, fue cuando una vez, a los 12 años, mi hermano me regaló una quena y un libro para aprender la quena. Mi hermano estaba estudiando en Lima y una vez que vino en Navidad, quiso hacerme un regalo y me compró una quena y un libro. Y ahí aprendí, ahí nació. ¿Ese fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Sí. Una quena. Una quena. Wow. Después, ¿Y ahora cuántos instrumentos sabes tocar? No, o sea, digamos, yo diría manosear, o sea, porque tocar, digamos. Un músico es alguien que se sienta y te improvisa, sí, y te hace, ¿no? O sea, yo puedo tocar una canción, te puedo tocar, claro, sí, melodías, ser parte de un grupo, sí, algo sencillo, sí. Claro, en un grupo yo puedo decir, toco el charango, toco la guitarra, toco la quena. Claro, pero... ¿La flauta también? Bueno, claro, actualmente estudio flauta traversa. Con mucha dificultad, pero sí me gusta. Ahora es el instrumento. Sí, claro, es el único instrumento que estudio de forma formal, o sea, con todas las de la ley. Entonces, perfecto, está claro que eres amante de la música. Sí, claro. Y vamos al paso ya que das de la empresa, que es de sonido. Digamos, tu relación va a todos los ámbitos y encuentras que ese es un nicho, digamos, aquí en París, por lo que entiendo, que te dijeron, oye, puedes plantar. Claro. Cuéntanos brevemente esa parte. Mira, o sea, como te decía, yo era apasionado también de la técnica. Yo hice algunos estudios en Austria, entonces ya estaba más o menos, cuando llegué a Francia ya estaba ya más o menos capacitado ya para manejar esas cuestiones, ¿no? Entonces yo vine con unos ya más o menos ciertos equipos para prestaciones individuales, ¿no? O sea, por decir, para cantar en un restaurante, por decirlo. Pero viendo, como te decía, Ricardo Izaguirre, creo que fue una de las primeras experiencias que tuve como hacer sonido en vivo, que nunca lo había hecho, ¿no? A esa exigencia, ¿no? Entonces tenía un concierto muy importante en una iglesia que se llama el Oratorio del Louvre, que es una iglesia muy, muy grande, muy bonita, muy espaciosa. Entonces me dijo, mira, siempre hemos tenido problemas de sonido, bueno, me parece que tú conoces un poco de eso, a ver, dime qué puedes hacer. Entonces yo estudié bien el sujeto, llamé a quien fue mi profesor en Austria, lo llamé para consultarle, le dije, ¿cómo puedo hacer que...? Incluso yo quería hacerlo venir a él, le dije, si tenemos el presupuesto yo lo hago venir y ver cómo hacen un trabajo. Me dice, mira, no es tan complicado, me dice, no, Entonces, bueno, finalmente lo hice yo, asumí yo con mucho temor, ¿no? El proyecto, ¿no? Y tomé las medidas de la iglesia un poco, o sea, y con los escasos medios que teníamos, invertí un poco en alquiler de micrófonos muy, muy buenos, los famosos Shure, que son carísimos, ¿no? Entonces los pude alquilar y lo lanzamos, ¿no? Lanzamos el concierto y al final, o sea, por eso yo tengo mucho reconocimiento a Ricardo Izaguirre, porque terminado el concierto vino y me dice, hace 10 años que tenemos la coral y es la primera vez que me han hecho un sonido así, de esa calidad, me dice. Primera vez que se puede hacer sonido con la coral, me dice. Y entonces, imagínate, ese es un aliciente, ¿no? Muy, muy grande. Entonces, logramos hacerlo unas veces más y también me contactó para grabar un disco de la coral. Entonces, con todos esos, bueno, son antecedentes que son pocos en cantidad, ¿no? O sea, pero de ahí, en esa época yo trabajaba de chofer ya, y en el año 2004, es otro punto importante, ¿no? De partida es, hay una amiga que se llama Doris, que organizaba en esas épocas el Festival de la Canción Latinoamericana, un festival muy simpático, era para la comunidad latinoamericana, o sea, permitía que la gente joven o mayor participe en un concurso de canto, ¿no? Entonces era muy simpático, o sea, venía toda la comunidad latina de esa época que no era muy grande y venía, bueno, los jóvenes que cantaban y se pasaba muy, muy bonito. Entonces
ella me pidió que le haga el sonido para ese festival, que era muy importante. Entonces yo también, o sea, bueno, me pasé noches estudiando cómo hacerlo, cómo hacerlo de la mejor forma, ¿no? Es algo muy sencillo, ¿no? Es un cantante con su pista, pero al final había una orquesta. Entonces, todo eso también lo estudié y también, o sea, le puse mucho empeño, mucho insomnio le tuve que poner, porque eran noches que pensaba y me rompía la cabeza como... En realidad es algo sencillo, pero era importante para mí, ¿no? ¿Tu primer festival? Sí, era el primer, digamos, oficial que vamos a decir, ¿no? O sea, en un evento, ¿no? Y bueno, terminando el festival, había muchas personas que me pedían mi tarjeta, organizadores de eventos, y me fue muy bien, y en ese tiempo, hablo del 2004, conocí a la que es la que dirige la revista Latinoamérica al Día, que es una revista, en esa época ya era uno de los pocos medios que había, ¿no? De comunicación latinoamericana, ¿no? Después vinieron ya, ¿no? Publicar y otros más, ¿no? Entonces, pero en esa época ella organizaba un festival que se llama todavía el Mundial Latino, que es un evento deportivo, pero con un lugar para artistas, ¿no? Que es grande, ¿no? Y entonces entramos en conversaciones con ella. No, o sea, ella me conoció ahí en el festival y me llama y hablamos sobre ¿no? Si podíamos hacer esa prestación, y para mí era algo utópico porque era grande, mis costos eran muy elevados. Pero una semana después me llama y me dice, ya, lo hacemos. Y ese fue otro nuevo reto. Eso fue, sí, o sea, yo no pude dormir de ello, o sea, porque era mucha responsabilidad. Un evento muy grande. Para una persona en esa época inexperta como yo, ¿no? Pero entonces fue ya eso como que el inicio de algo más grande. Y después ahí nació, o sea, todo eso iba, a pesar de todos los contratiempos que había, ¿no? O sea, me tocó ese festival es memorable porque tocó, mire, es al aire libre, tocó con tempestad, con rayos y truenos, con lluvia torrencial. Y fue una pesadilla, pero bueno, marcó un inicio. Me conoció más gente, más personas organizadoras de eventos, y así se pudo ir más adelante, se iba avanzando, iba creciendo. Y en el año 2007 también otro evento importante, es la primera vez que hice un artista internacional. ¿Sí? ¿Quién fue? Henry Fiol. Henry Fiol, muy conocido, muy querido para los colombianos, y las fechas de la Fiesta Nacional de Colombia, entonces también se hizo, fue la primera gran actividad que... ¿Y qué otras grandes actividades siguieron? Bueno, después ya, claro, o sea, son muchos años también, o sea, yo te puedo hablar también, o sea, mira, estamos hablando de 2004, son 14 años. En eso, o sea, te puedo decir más bien, la pregunta sería más bien, ¿a quién no he hecho el sonido, no? Entonces, pero cuéntanos, danos algunos nombres. Mira, la suerte que tengo, o sea, y el orgullo que primeramente es de haber hecho el sonido prácticamente para todos los artistas latinoamericanos de París, que son muy buenos. O sea, tenemos la suerte, pienso, de tener unos artistas o sea, hay unas orquestas muy profesionales, muy buenas, ¿no? O sea, y bueno, tengo la suerte, ¿no? De tener relaciones muy amistosas con los grandes músicos de acá, ¿no? O sea, entre ellos está Boris Caicedo, está Jorge Posada, Alan Chimpén, Jim López, cantantes también muy queridos y carismáticos como Edilberto Muñoz, como Franklin Villagómez, nuestra amiga Zaira, y bueno, o sea, si sigo nombrando, tengo miedo de olvidarme de alguien, o sea, he visto, o sea, primeramente me siento orgulloso de ser parte de esto, que, o sea, en París existe un cuerpo de artistas latinoamericanos muy importante, ¿no? Es gente que, por ejemplo, cuando llega Willy Colón lo van a acompañar, después a Yuri Buenaventura lo acompañan, eso pienso que es, me parece que a nivel de Europa, París es un lugar de músicos latinoamericanos muy importante.
ese es mi primer gran orgullo, ¿no? De poder trabajar con ellos, ¿no? Después, claro, o sea, bueno, se presenta la ocasión generalmente, ¿no? Los artistas que vienen de fuera, ¿no? Los artistas importantes, ¿no? ¿Cómo quién? Grandes, ¿no? O sea, bueno, hay, por ejemplo, digamos, uno de los más grandes fue Oscar de León, pero, digamos, ahí, por ejemplo, no es un trabajo directo donde yo hago el sonido, ¿no? Sino yo hago la prestación, porque ellos vienen con su cuerpo técnico, ¿no? Sí, usualmente llegan con cuerpo. Entonces, pero todo el resto, o sea, la organización técnica, claro, eso. Después, claro, o sea, grupos legendarios como la Sonora Ponceña, por ejemplo. Wow. Ellos sí me tocó hacer todo, ¿no? Desde, ¿Qué año fue eso? La Sonora Ponceña creo que sí, en el 2008. Wow. Después, casi todas las orquestas cubanas que hacen, entonces con ellos trabajo de una u otra forma, ¿no? A veces ellos vienen con su cuerpo técnico, a veces no, pero todos están, por ejemplo, los Bambán, la Charanga Habanera, Manolito y su Trabuco, Helio Rebé, las nuevas orquestas Habana de Primera, y las orquestas peruanas también que han, por ejemplo, el grupo Mayimbe, los conquistadores de la salsa, ¿no? Que vienen acá y que tienen bastante éxito en el ambiente de la música cubana. O sea, tengo la suerte, bueno, el orgullo de que, bueno, muchos organizadores cubanos o relacionados con la música cubana, o sea, me solicitan, entonces a ellos yo les debo también mucho agradecimiento, ¿no? Todo esto es de cosecha probablemente de tu esfuerzo, justamente de tu talento. Bueno, o sea, bastante esfuerzo, o sea, pienso que en cada concierto dejo mi alma, un pedazo es mi alma, yo le tengo mucho y es, digamos, cada actividad es, o sea, como, bueno, más o menos como te lo cuento, o sea, quizás no sabes que se me ilumina cuando recuerdo esos eventos, porque o sea, eso hace mi vida bastante, digamos, emocionante, ¿no? O sea, bastante, siento, digamos que más que un trabajo, o sea, es más una forma de vivir, o sea, Una forma. claro, entonces, bueno, después hay, claro, bastantes artistas, otros, ¿no? Que la salsa, o sea, hago bastante salsa, ¿no? Es lo que más se hace acá, pero también tocó hacer Guillermo Dávila, los iracundos, bueno, los que actualmente toman el nombre de los iracundos, y bueno, casi bastantes artistas colombianos, ¿no? El Despecho, Darío Gómez, el Charrito Negro, ¿cómo se llama? Lisandro Mesa. Y todos ellos, perdón, porque deben ser mucho porque estás haciendo memoria, pero ya Sí, nos has hay dado otros algunos. claro. ¿Y ellos tienen contacto contigo? ¿Te llegaron a comentar alguna cosa que te gustaría compartir? Mira, con los artistas generalmente no tienes mucho contacto, o sea, por dos razones. O sea, uno porque, mira, ese tipo de actividad es primero contra el tiempo, ¿no? O sea, porque es una sala que tienes que equipar, la sala te la dan a cierta hora y el espectáculo es a cierta hora, o sea, Sí, ahí tienes que entrar y como sea, esa hora tiene que estar listo todo, ¿no? Entonces no te queda otra cosa en la cabeza. No hay tiempo para las fotos con el artista, por ejemplo. Casi tengo muy pocas fotos con los artistas. Generalmente los artistas, ¿no? Cuando son muy... una gira es muy cansada, tienen que cuidar la voz, Claro, ellos se quedan en el hotel, ellos no vienen generalmente no vienen a la prueba de sonido, ¿no? Dejan eso a su director musical o a veces vienen con su cuerpo técnico también. Y bueno, después ellos aparecen para el concierto, y apenas se dan el concierto, con el momento de las fotos, yo estoy con todo el resto del trabajo, ¿no? Entonces, generalmente sí he tenido suerte de viajar, por ejemplo, con Willy Colón hace poco, acompañando a la orquesta de Boris Caicedo justamente. Sí hay, bueno, un pequeño momento, ¿no? De tomar una foto y que el artista te dice muchas gracias y bueno,
Finalmente con los artistas grandes es muy simple el trabajo en realidad, porque son más precisos en lo que quieren, tienen mucha más experiencia y entonces sí, en realidad es así, pareciera que es más complicado, pero es al revés, ellos te facilitan mucho más el trabajo. Muy bien, gracias. Antes de terminar, cuéntanos los proyectos, ¿qué viene ahora? Aparte de tus composiciones, porque ya nos adelantaste claro, que van a ver a futuro composiciones. Claro, bueno, en el ámbito de lo que es el sonido, bueno, o sea, no sé, yo siempre estoy en continuo, ¿no? En continua evolución. Hace poco, por ejemplo, bueno, algo que es un poco difícil a introducir, pero que es muy necesario y bueno, y finalmente va a terminar por quizás imponerse, es, por ejemplo, el uso de los monitores in-ear, ¿no? Los audífonos en lugar de los retornos de piso. Claro, eso también es ya hace algunos años, ¿no? Que trato esto, porque no solamente vas de mano con la tecnología. Claro. Después función también de la demanda, ¿no? O sea, porque es algo que no todos los músicos les gusta usar, entonces, por ejemplo, es algo que no puedes imponerlo tampoco, ¿no? Entonces, al mismo tiempo es una técnica que tienes que aprenderla más, perfeccionarla y después todo lo que es va a tener que venir después, ¿no? Todo lo que es bueno, existe, ¿no? Donde quienes tienen más capital y todo eso, ¿no? Lo que es todo lo que es sonido por red, ¿no? O sea, por sistemas IP y bueno, difícilmente, o sea, yo estoy, claro, o sea, no voy a entrar a hablar en términos técnicos tampoco, sí. No es el objetivo, pero sí, o sea, siempre he sido pegado y amante, ¿no? de las novedades tecnológicas y hay que ver lo que realmente va a servir y lo que realmente a veces es simplemente un gadget, como decimos, ¿no? Una cosa superflua, ¿no? Hay cosas que hay que saber más o menos ver qué es lo que realmente va a servir, para que va a ser eficaz y va a aportar mejoras, ¿no? Confort, mejoras ¿no? Y sí, bueno. Siempre va a haber novedades. Claro. Te agradezco el tiempo. Saluda por favor al público de Publicar Latino. Diles en qué otro evento te van a igual ser parte de tu apoyo técnico. Mira, claro, bueno, no tengo bien la agenda del próximo año. Primeramente, o sea, para entrar a la fase final, una etapa que tampoco no sé, que es importante también que comentarles, también me siento orgulloso, o sea, de haber participado en colaboración con Publicar Latino también, que hace una labor cultural importante a nivel, sobre todo cultural, sobre todo hace algunos años, ¿no? Trabajamos con el famoso festival Publicar Latino, que es también que es grande, participan la mayoría de artistas de acá de París y también agradecerlo, ¿no? O sea, que he tenido la delicadeza, bueno, o sea, uno no sabe que, o sea, bueno, no tenía la idea que era una persona a la que se puede entrevistar de esa forma, ¿no? Pero claro, tu historia es de éxito, está muy bien. Bueno, eso, el éxito, esperemos que sea así, ¿no? Les agradezco en todo caso y pienso, o sea, como mensaje para todo el público latinoamericano sería que apoyen las iniciativas. Es importante que cuesta esfuerzo, y mantiene, o sea, una unidad, mantiene una expectativa a los latinoamericanos que vivimos acá, ¿no? Que es importante tener nuestro propio mundo, nuestra propia no es el ánimo de cerrarse en una comunidad, pero de todas maneras, a pesar del tiempo que vivimos acá, o sea, no somos otra cosa, o sea, somos latinoamericanos y necesitamos este espacio en el que podamos movernos como tales, ¿no? Entonces,
Bueno, y gracias a ti, gracias por la delicadeza de esta entrevista. Gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.